Leyendo me escucha.
Buenas noches, doctor Milton. ¿Se encuentra en la sala? Muy buenas noches, sí, estamos ahí. Ok, doctor, iniciamos. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Les doy la bienvenida al curso de asistente de fisioterapia y rehabilitación. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Milton. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, por favor, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al doctor Milton Ávila para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Siempre agradecido con la institución por la oportunidad de compartir conocimiento en este punto. Vamos a revisar el día de hoy un tema bastante interesante como es el de asistente de fisioterapia y rehabilitación, con todos los tópicos que en este caso demanda la institución. Bien, enseguida les comparto la presentación y arrancamos con la sesión del día de hoy. Cualquier duda que presenten, pues ahí está el chat. Les agradezco bastante que lo hagan ahí. Bueno, esto para que haya una continuidad realmente favorable para cada uno de ustedes en el desarrollo del tema. Si existiera alguna duda, alguna consulta en el transcurso, pues yo estoy bastante atento a lo que es el chat, por donde en este caso van a vertir ustedes sus preguntas. ¿Listo? Al finalizar, respondemos con toda tranquilidad y bueno, eh, terminaremos adecuadamente la sesión. Bien, enseguida les comparto la presentación y arrancamos la sesión. Muy bien, arrancamos entonces. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a llevar un tema bastante interesante, como es el de asistente de fisioterapia y rehabilitación. Sabemos que ya está establecido una profesión como es el de fisioterapia y kinesiología, ¿no? Entonces, esa profesión, pues a veces, por la alta demanda de trabajo que presenta, pues a veces necesita de una ayuda más al respecto para que pueda colaborar, ¿no? Con el trabajo y el desempeño del profesional. Lo mismo sucede en otras áreas, ya desde ya hace bastante tiempo lo de asistencia se va, en este caso, colocando, se podría decir, desde un término pues, muy sencillo, pues se va colocando de moda, como quien dice, ¿no? Esto por la alta demanda y también por la eficiencia que se necesita, ¿no? Al abarcar bastantes pacientes. También en la parte odontológica existe el asistente dental, ¿no? Que también ayuda y pues actúa entre los primeros niveles de prevención, ¿no? Lo mismo actualmente se está viendo lo que es la parte de auxiliar de farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias auxiliaturas o asistencias también denominadas ya dentro de varias profesiones, pues y una de ellas también es en el campo de lo que es la fisioterapia, ¿no? Tal vez, bueno, va a depender bastante de quién lo necesite, ¿no? De qué profesional lo necesite, porque
puede o no demandar justamente del asistente, a pesar de que actualmente ya se necesita bastante, ¿no? Esto también por el aumento de la población, la demanda, la alta demanda, en este caso que existe, ¿no? En la población misma hace que existan también asistentes que ayuden, ¿no? En el proceso de atención al paciente. Bien, dando una breve introducción, pues aquí les mando lo que es el contenido, pues el día de hoy vamos a revisar, vamos a considerar estos puntos bastante importantes. Veamos un poco, revisemos un poco de lo que es la anatomía y fisiología aplicada a la fisioterapia, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco, vamos a desempolvar conceptos anatómicos y fisiológicos, pues que nos van a servir sobre todo para poder comprender algunos procedimientos. Protocolos de rehabilitación para las lesiones musculoesqueléticas. Pues, fisioterapeuta pues domina varias áreas, pero en particular la parte musculoesquelética es uno de los fuertes, se podría decir, en este campo, donde interactúa bastante, ¿no? Entonces se debe conocer estos protocolos de rehabilitación. Bueno, ya cabe mencionar aquí que cuando se habla de rehabilitación estamos hablando del último nivel de prevención que existe, ¿no es cierto? El tercer nivel de prevención, ¿no? El primer nivel llega a ser la promoción de la salud. El segundo, pues el diagnóstico y tratamiento. Y en un tercer nivel, pues interactúan este tipo de profesionales, pues que da como resultado lo que es la rehabilitación de estas lesiones. Manejo del dolor y recuperación funcional, pues el dolor es uno de los síntomas más importantes y comunes dentro de lo que es la consulta, ya sea médica o desde este enfoque fisioterapéutico, ¿no? Entonces lo debemos conocer, debemos saber cómo manejarlo, ya desde el punto de vista fisioterapéutico. También pues va de la mano, es multidisciplinario, ¿no? El manejo del dolor pues es un capítulo bastante extenso, en realidad es parte de una subespecialidad, ¿no? Dentro del campo de la anestesiología, ¿no? Sin embargo, la anestesiología es una especialidad médica, ¿no? Imagínense, entonces hablar de dolor, pues es hablar de varios años de trayectoria de estudio para entenderlo bastante bien. Lo que vamos a hacer es una aproximación, obviamente. En la adaptación pues vamos a hablar también de adaptación de ejercicios y programas de rehabilitación según las necesidades individuales, ¿no? De acuerdo a qué patología sea la que va a afectar al individuo, pues será la forma en la que se instaure programas para rehabilitar. ¿M? Y así también la confidencialidad y derechos del paciente en todo lo que es el contexto de la rehabilitación, ¿no? A veces hay pacientes que prefieren mantener en secreto este tipo de ayuda o en este caso rehabilitación, ¿no? Por diferentes connotaciones familiares y demás, ¿no? Sociales, hay de todo tipo, ¿no? Entonces, debemos comprender y entender muy bien cómo y a qué se debe y de qué se trata esto de lo que es la confidencialidad, ¿no? Y estos derechos del paciente. Bien, un resumen de lo que vamos a ver en esta sesión. Hablemos un poco de lo que es la anatomía y fisiología aplicada a la fisioterapia. Ya, entonces la fisioterapia utiliza un conocimiento profundo de lo que es la anatomía, ¿no? El hecho de entender lo que es el aparato locomotor, pues es bastante extenso de comprenderlo muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de aparato, pues no solamente se lo debe describir desde un punto de vista anatómico, sino también se debe saber cuál es el funcionamiento que desempeña, ¿no? Entonces, si hablamos muy bien de los huesos, pues tendremos que hablar de, en este caso, la capacidad funcional que presenta, o en este caso, la composición, la estructura, la forma, ¿no? ¿Qué tipo de estructura es? Una clasificación somera de lo que es el esqueleto, ¿no? El esqueleto axial, el esqueleto apendicular, ¿no? Y las articulaciones, ¿no? Entonces, estas articulaciones que también son bastante importantes desde el punto de vista fisiológico, pues tendríamos que mencionar la biomecánica, ¿no? Para poder evaluar, diagnosticar y tratar, ¿no? Varias condiciones de rehabilitación que presente el paciente.
El sistema musculoesquelético, pues, es uno de los fuertes, como les había mencionado, dentro de esta disciplina. Entonces, tendremos que mencionar lo que es el esqueleto, el cual proporciona un soporte estructural, ¿no? Y protege a los órganos vitales y así también facilita el movimiento. El esqueleto no solamente en este caso, se trata de ver estas funciones son bastante generales. Hay funciones también que vienen desde el punto de vista metabólico, ¿no? Entonces, lo tenemos que también comprender. Por ejemplo, cuando hablamos de un paciente osteoporótico, ¿no? O un paciente, pues, que presenta raquitismo, ¿no? O pacientes que se relacionan con el sistema metabólico del esqueleto a nivel muscular, como es la parálisis flácida, ¿no? Entonces, bloqueos a nivel de lo que es el calcio, ¿no? Hablamos de esqueleto, pues, y hablamos del mayor depósito de calcio que existe, un 99% del calcio, pues, se encuentra ahí, ¿no? Otro enfoque bastante importante es también la formación de sangre, la hematopoiesis que se produce por dentro de lo que es los huesos que componen el esqueleto, en especial los huesos largos, ¿ya? Donde existen células hematopoyéticas que van formando todos los elementos formes de la sangre, ¿ya? Y bueno, va proporcionando al cuerpo pues un soporte bastante importante, ¿no? No solamente estructural, sino funcional. Los músculos, de igual forma, junto con el esqueleto y las articulaciones, van formando palancas de movimiento, ¿no? Que dentro de la biomecánica, pues hacen entender aún mejor lo que es la biomecánica, mejor dicho, lo que es la locomoción del paciente. Entonces, los músculos permiten el movimiento, estabilizan articulaciones y contribuyen a la postura, ¿no? Entonces, los músculos, pues hablar de músculo también es hablar de varias estructuras que la componen, desde lo que es la parte tendinosa, la unión miotendinosa, la placa motora dentro de lo que es la relación que presenta con el sistema nervioso periférico, ¿no? La motoneurona alfa, por ejemplo, que ayuda a esta contracción por medio de lo que es el impulso eléctrico. Así también cabe recalcar los filamentos por los cuales está compuesto los músculos, ¿no? Entonces, los músculos, según la clasificación de Shapey, pues alcanzan a 501, ¿no? Pues hay otras clasificaciones que dan un poco más, ¿no? Pero dentro de la naturaleza, pues los músculos del ser humano, pues son muy escasos, ¿no? Son pocos, 501. O sea, si comparamos con otros tipos de animales, como es un gusano de seda, que alcanza alrededor de 2000 músculos como tal. Bueno, entonces, el esqueleto, el músculo, pues también están en relación con las articulaciones. Las articulaciones van a permitir ya el movimiento, pues formando, como les había mencionado, palancas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, proporciona también flexibilidad y pues un rango de movimiento adecuado, ¿no? Dentro de ellos ya habrán clasificaciones de acuerdo a lo que es el movimiento que presenta de la estructura anatómica, pues habrá lo que es flexión, extensión, abducción o también conocida como separación, aducción o aproximación, ¿no? Entonces, rotación interna, rotación externa a nivel de miembros superiores, pues habrá lo que es supinación, pronación a nivel de miembros inferiores, inversión, eversión, ¿no? Entonces, hay un sinfín de movimientos que se pueden realizar, ¿no? De ahí, pues, el fisioterapeuta, pues, debe valorar también los rangos, en este caso, de mayor movilidad que existen, ¿no? La hiperflexión, o bueno, hiperextensión, mejor dicho, la hiperextensión, ¿no? Entonces, es una de ellas, por ejemplo, la que se tiene que analizar. Bueno, el sistema nervioso también cumple un papel bastante importante dentro de la anatomía y fisiología. Sabemos muy bien que el sistema nervioso pues está repartido en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A nivel funcional, pues vamos a colocar uno más, que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso central, pues consta de lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo no es sinónimo de cerebro, ya es por eso que aquí debo recalcar que el encéfalo es un conjunto de órganos, como es el caso del cerebro, ya. El diencéfalo, pues formado por el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo,
¿ya? Y así también por el tallo encefálico, que es en este caso el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo raquídeo y pues en la parte posterior, como vemos acá, en este caso el cerebelo, ¿no? Entonces todos ellos conforman el encéfalo y continúan con esta cauda que es la médula espinal. Entonces, este va a dar funciones corporales, procesan la información porque hay niveles bastante altos, ¿ya? Que hace que la información se vaya procesando, ¿ya? A nivel sensitivo, sensorial o generando una respuesta motora, ¿ya? Entonces, sensorial, por ejemplo, podemos hablar del lóbulo occipital, que es el encargado del segmento visual. El lóbulo temporal, pues, que tiene a cargo lo que es el segmento auditivo. El lóbulo de la ínsula, que se presenta justamente acá adentro, aperturando lo que es la cisura de Silvio o cisura lateral del cerebro, para poder encontrar ese lóbulo de la ínsula, pues que ayuda a la percepción de lo que es el gusto, ¿no? Y pues entramos a dos campos bastante grandes, como es el caso de lóbulo parietal, pues que está en relación con la parte sensitiva, y la motora, que está en relación con el segmento motor. Obviamente todos coordinan para hacer funciones cerebrales superiores, como es la inteligencia, la memoria, en este caso el comportamiento, parte de lo que es el sistema límbico, el núcleo accumbens, que está en relación con lo que es eh, lo que se denomina tolerancia, por ejemplo, a ciertas sustancias y adicciones, ¿no? Entonces hay un montón. El sistema nervioso también ayuda, pues, a comprender también algunos movimientos que ya se hayan aprendido previamente y, pues, diagnosticar, por ejemplo, apraxias, afasias, ¿no? Disrupciones de lo que es el habla, por ejemplo, ¿no? El movimiento fino, pues, que está a cargo de lo que es el cerebelo, ¿no? El equilibrio como tal a nivel vestibular y cerebeloso, ¿ya? Y pues varias conexiones que nos sirven para entender al cuerpo humano. El sistema nervioso periférico, por otra parte, pues conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, transmitiendo señales, ¿no? Señales bastante importantes, ya sean químicas o físicas. Químicas, hablando de lo que son los neurotransmisores, que pueden ser inhibidores como también excitadores, y pues así también señales de tipo eléctricas, como es el caso del potencial eléctrico o potencial de acción que se genera a nivel del inicio del axón, que es una parte de la neurona y también forma parte, obviamente, de todo lo que es el sistema nervioso. Por otra parte, receptores sensoriales, ¿ya? Que van a estar alrededor del cuerpo o en órganos específicos, ¿no? Estos van a detectar estímulos como el dolor, temperatura, presión y movimiento. Un breve ejercicio, por ejemplo, cuando queremos ver función, en este caso cerebelosa, pues pedimos al paciente pues que trate de unir los dos dedos índice, en este caso, con los ojos cerrados, ¿no? Ahí nosotros podemos valorar la parte sensorial de lo que es el movimiento a nivel vestibular, pues y a nivel, en este caso, cerebeloso, ¿no? Entonces, la anatomía, pues ayuda bastante, junto con lo que es la fisiología, a comprender el cuerpo humano. Entre otras, también estará el sistema cardiovascular y respiratorio. El cardiovascular, pues entender todo lo que es el movimiento de la sangre, el cual ayuda a oxigenar, ¿no? El mismo proporciona lo que son los nutrientes y gases, no solamente el oxígeno, ¿no? Entonces, gases, que es el término más adecuado. ¿Por qué hablamos de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, ya, el monóxido de carbono, de igual forma, algunos radicales libres, ¿no? Que van en este caso a los tejidos y de los tejidos hacia los pulmones. Entonces, el sistema respiratorio, por otra parte, también ayuda en este proceso, ya que los pulmones producen un fenómeno llamado hematosis, que es el intercambio o troca gaseosa, ¿no? Asegurando la respiración y la oxigenación de los tejidos. Un término que debemos saber muy bien es saber diferenciar, ¿no? Lo que es respiración de ventilación. La ventilación, por ejemplo, es el movimiento de aire que existe de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera.
mientras que la respiración ya es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces hay una interrelación entre lo que es el sistema cardiovascular y respiratorio, pues en el que trabajan en conjunto para transportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. La biomecánica y la cinesiología, pues en este caso están de la mano de lo que es, o pues están colaborados por medio de lo que es la cinemática, que estudia el movimiento del cuerpo sin considerar las fuerzas que lo causan, ¿no? Entonces, esa es la cinemática, ¿no? La cinética, por otra parte, pues analiza las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y los efectos que dan, pues, en el movimiento. Y también, pues, se debe estudiar dentro de lo que es la biomecánica y la cinesiología, pues, el análisis del movimiento, ¿no? Entonces, se debe aplicar esos principios biomecánicos para poder comprender y analizar el movimiento del cuerpo humano. Bien, tenemos que saber que hay una evaluación y diagnóstico en fisioterapia. Estos van de la mano de lo que es la historia clínica, ¿no? Esto para poder comprender muy bien lo que son los síntomas del paciente y su historial médico dentro de lo que es el transcurso del interrogatorio y pues la recolección de datos. El examen físico, ya, en el fisioterapeuta, pues es bastante importante el evaluar el rango de movimiento, la fuerza muscular, la postura y la sensibilidad, ¿no? El rango de movimiento sabiendo muy bien los grados en los cuales se van a mover ya cada articulación de acuerdo al tipo de movimiento también que va a realizar. La fuerza muscular, de acuerdo a lo que es el tono, ¿ya? En este caso, la postura y la sensibilidad, ¿no? Pruebas específicas, pues también se pueden utilizar estas pruebas especializadas de acuerdo a lo que es el problema, ¿no? Por ejemplo, aquellos de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, aquellos de hiperextensión, aquellos movimientos auxotónicos, ya que se puedan valorar también en el paciente, ¿no? Y pruebas específicas también con respecto a daño muscular, ¿no? Entonces también de prueba laboratorial con respecto al daño muscular del miocardio, por ejemplo, si es que se está pensando de un fondo cardiológico, pues la creatinquinasa, por ejemplo, es uno de los que se puede pedir, ¿no? Y el diagnóstico, pues, es para identificar la condición específica que afecta al paciente. Principios de tratamiento fisioterapéutico, pues uno, reducir el dolor, es lo primero que se quiere conseguir, ¿no? Entonces puede utilizar un sinfín de técnicas como la crioterapia, ¿no? La terapia, pues, donde se utiliza el frío. La electroterapia, pues en este caso, que se utiliza para lo que es el estímulo de segmentos nerviosos o para subir o bajar el umbral que existe de conducción y eso hace que en este caso se alivie el dolor, ¿no? En primera instancia, la electroterapia pues lo que hace es ahondar más el umbral del dolor para que luego pues se pueda llegar a lo que es una analgesia. Otro punto importante o principio importante del tratamiento fisioterapéutico es restaurar la función, ¿no? Entonces, aquí se van a implementar ya ejercicios de movilidad, fuerza y resistencia para recuperar la función. Por último, prevenir la discapacidad, pues que es importante educar al paciente sobre la prevención de lesiones y la importancia de mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, la prevención de la discapacidad, más que todo, pues se deberá a lo que es promoción de la salud. Y bueno, la aplicación de la anatomía y fisiología en técnicas fisioterapéuticas es bastante importante, ¿no? El masaje, por ejemplo, las técnicas de masaje que se basan en la compresión de estructuras musculares y tejidos blandos, la liberación misma de contracturas o nódulos o puntos gatillo dentro de lo que es el masaje fisioterapéutico. La electroterapia, ¿no? Para estimular nervios y músculos ante diferentes circunstancias, una de ellas aliviar el dolor y otra, pues, estímulo de los músculos ante una parálisis flácida. Movilización articular, pues las técnicas son importantes y se basan en la compresión mecánica de las articulaciones, ¿ya? Por diferentes medios, vendajes dinámicos, taping,
¿no? En este caso, y el ejercicio terapéutico, ya que es donde se toma en cuenta la fuerza muscular, movilidad y estabilidad. Hay una importancia bastante relevante de la integración de la anatomía y fisiología en la práctica clínica. Esto hace que haya un conocimiento profundo de la anatomía y fisiología para que los fisioterapeutas puedan comprender de mejor forma las causas de las lesiones, ya hacer la evaluación adecuada ya en las condiciones de los pacientes, diseñar planes de tratamiento efectivos y brindar una atención personalizada. Bien, ya entendiendo que es bastante importante la anatomía y fisiología en el campo fisioterapéutico, pues podemos hablar de algunas lesiones musculoesqueléticas. Bien, las lesiones musculoesqueléticas afectan, como su nombre lo indica, a la parte muscular, a los huesos y a lo que acompaña a unir estos dos, ¿no? Que llegan a ser los ligamentos, tendones, articulaciones. Entonces son comunes, bastante comunes, y pueden ser causadas por varios factores. Esto como el uso excesivo, a eso se llaman lesiones por estrés, lesiones deportivas, accidentes y la degeneración. Entonces, ¿en qué se basa la rehabilitación? Pues primero en la evaluación, que es el primer paso. Ya se evalúa la lesión y el estado del paciente, pues teniendo claro objetivos, ya se definen objetivos específicos y medibles para su rehabilitación. Tratamiento, pues se debe implementar un plan, ya para poder realizar un tratamiento individualizado. Y la rehabilitación, que es restaurar la función y el movimiento del paciente. Esto con análisis en la recuperación de la fuerza, flexibilidad y coordinación. Bien, evaluación y diagnóstico de las lesiones. Lo más importante y relevante aquí es, en este caso, la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica, pues, que es la recopilación de información sobre la lesión que tiene el paciente y su historia médica en este caso, ¿no? Todo lo que concierne a lo que es, a lo que pueda ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y pues también los antecedentes de lo que es la lesión. Eh, un minutito, por favor, enseguida continuamos. Ahora sí. Entonces también se debe hacer un extenuante examen físico, pues la evaluación del rango de movimiento, la fuerza muscular, sensibilidad y la inflamación, ya que puede existir en el paciente. Pruebas de imagen, hay varias pruebas de imagen pues, que coadyuvan al diagnóstico, las radiografías, lo que ahora está de moda y se utiliza bastante, pero todavía el costo es bastante alto, que son las resonancias magnéticas. Las tomografías, pues esto sobre todo la resonancia magnética, pues que ayuda bastante al diagnóstico de lesiones en regiones blandas, ¿no? En partes blandas, ¿ya? Esto de lo que es la tomografía también ayuda un poco, ¿ya? Esto para determinar el alcance de la lesión. Bien, protocolo de rehabilitación para diferentes patologías, para diferentes lesiones. Primero, por ejemplo, para el tobillo, ¿qué se puede hacer? Uno, protección. Fase uno, protección. Se debe reducir la inflamación y la protección del tobillo. Dos, movimiento controlado, ya que es restaurar el rango de movimiento y la propiocepción del tobillo. Tres, el fortalecimiento, ya que se basa en fortalecer los músculos del tobillo y la pierna. Y por último, el retorno a la actividad, ¿no? Entonces, cuatro pilares fundamentales para la rehabilitación, por ejemplo, de lesiones de tobillo. Para rodilla, ya también, en este caso, la fase uno, en este caso, llega a ser inflamación, control de la inflamación y dolor. Rango de movimiento, que es la recuperación del movimiento completo de la rodilla. Fortalecimiento, pues para, sobre todo para el segmento muscular.
Y pues la propiocepción, ¿no? Que es la sensibilidad que presenta el lugar de lesión, ¿no? Para mejorar la coordinación y equilibrio de la rodilla. Bien, también existe protocolos para hombro, por ejemplo, presenta la fase de reducción del dolor, controla la inflamación y el dolor del hombro. Dos, la movilidad para recuperar el rango de movimiento completo del hombro. Tres, fuerza y resistencia, ¿ya? Lo mismo, como hemos mencionado ya anteriormente, pues se basa en fortalecer los músculos. Y pues por último, el retorno a la actividad, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente está ya recuperado. También hay el protocolo de rehabilitación para lesiones de espalda, ya, por ejemplo, la fase uno será reposo y control del dolor, se debe reducir la inflamación y pues el dolor de espalda. La fase 2 restaurar la movilidad de la columna vertebral y mejorar la flexibilidad. Tres, fortalecimiento de los músculos, sobre todo de la espalda y abdomen. Y por último, pues el retorno a la actividad, que es lo más sensato que puede existir. Hay una importancia de la terapia física y fisioterapia, sí, el fortalecimiento muscular, ¿ya? Esto que ayuda a fortalecer los músculos, ya dando estabilidad y función, mejora la flexibilidad, ya, en este caso, en la fisioterapia aumenta la flexibilidad de los músculos y articulaciones y reduce lo que es el riesgo de lesiones futuras. Y la recuperación funcional, ya cuando el paciente puede hacer los ejercicios por sí solo y pues hay bastante, bastantes datos para decir que el paciente pues va bien, ¿no? Se debe prevenir lesiones futuras, ya en este caso pues se debe ir dentro de lo que es el primer nivel de prevención, que es promoción de la salud. Entonces debe haber un calentamiento adecuado, ya esto se debe preparar los músculos antes de cualquier actividad física, lo que ayuda a prevenir lesiones, ¿no? Entonces tiene que haber primero un calentamiento adecuado. Dos, se debe utilizar de manera correcta, ya, en este caso, la técnica adecuada al realizar actividades reduce el riesgo de lesiones. Tres, mantenimiento de la condición física, pues el ejercicio regular fortalece los músculos y articulaciones, ¿no? Disminuyendo lo que es las probabilidades de lesiones. Y por último, escuchar el cuerpo, prestar atención sobre todo a las señales de dolor y descansar cuando sea necesario. Bien, el manejo del dolor, como ya les había mencionado al inicio, es un manejo multidisciplinario, ¿no? Que no solamente incluye lo que es el fisioterapeuta. Hay varios enfoques que espero puedan recogerlos y aplicarlos, sobre todo para lo que es el asistente de fisioterapia y rehabilitación. Entonces, mire, en este caso, el dolor y la recuperación se basan en un enfoque integral para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Este enfoque va a involucrar la comprensión de anatomía y fisiología del dolor, ¿no? Entonces, por eso que les decía que es un campo bastante extenso, ¿no? Eso es lo que es el manejo del dolor. Bien, así también se puede echar de mano de lo que es el tratamiento farmacológico, físico y psicológico. Tenemos que entender un poco de lo que es el dolor. ¿Ya? Entonces, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional compleja, ¿ya? Entonces, cuando se percibe el dolor, se inicia con la activación de nociceptores, que son receptores de daño en tejidos dañados, y se transmite al cerebro a través de las vías nerviosas. El sistema nervioso, por ejemplo, pues transmite las señales de dolor desde el sitio a la lesión, de la lesión al cerebro. Y estos ayudan en los nervios periféricos, en la médula espinal y obviamente el cerebro.
Los nociceptores, pues aquellos receptores que detectan estímulos nocivos como calor o frío o presión excesiva. Y las vías del dolor, pues son varias. Dentro de estas, por ejemplo, el sistema nervioso, estamos hablando de núcleos, ¿no? De núcleos que van a llegar, en este caso, los estímulos de dolor. Ascienden, ya ascienden por la médula espinal y llegan justamente al lóbulo parietal. Se debe hacer una evaluación integral del paciente. Ya, entonces aquí el paciente tiene que estar bien evaluado, con su historia clínica, pruebas de diagnóstico, examen físico, evaluación psicosocial. ¿Hay tratamientos farmacológicos del dolor? Claro que sí, se utilizan para aliviar este y controlar la inflamación. Entonces, de acuerdo al medicamento, pues también va a depender de la causa del dolor que hay, ¿no? Entonces puede haber analgésicos, ya antiinflamatorios, opioides, ya, y dentro de los opioides más complejos está el tramadol, ya, y pues también la morfina. Antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, que son antirreumáticos, y el paracetamol y la aspirina como analgésicos bastante conocidos. Terapias físicas y de rehabilitación, pues el fisioterapeuta tiene un papel importante, ¿no? En la recuperación funcional. Entonces se utilizan técnicas manuales, ¿ya? De ejercicios terapéuticos y modalidades físicas. La evaluación inicial, pues, sirve para entender el rango de movimiento, fuerza muscular y función, ¿no? Del paciente. Dos, diseño de programa. Se crea un plan de tratamiento personalizado con objetivos específicos. Intervención, pues se aplica varias técnicas como ejercicios, movilizaciones y electroterapia. Y pues seguimiento para hacer un monitoreo adecuado. Hay técnicas que hacen que se pueda manejar el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, igual es un punto importante, estas técnicas de manejo, entonces como el mindfulness, que es la práctica, en este caso, de la atención en pleno, en el movimiento presente para reducir ansiedad y el estrés. El yoga, ya que combina posturas físicas, respiración y meditación. Esto para promover la relajación, la meditación, ya que da técnicas de concentración para calmar la mente, reducir el estrés y mejorar el bienestar. Y lo que es la respiración profunda, ¿no? Entonces son puntos bastante eficientes dentro de lo que es el manejo del estrés y la ansiedad. Hay un abordaje multidisciplinario del dolor crónico. Entonces aquí básicamente estará en relación o interactuarán médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, y ahí cada uno con un enfoque distinto, pero un objetivo en común, ¿no? Que es disminuir el dolor al paciente. Entonces, hay una importancia bastante marcada de la educación y el autocuidado. Conocer el dolor, pues para comprender las causas, naturaleza y factores que influyen en el dolor, técnicas de manejo, esto para adquirir habilidades para manejar el dolor, ya técnicas de la relajación, ejercicio y pues algunas estrategias de afrontamiento. Y por último, el autocuidado, ya para implementar prácticas saludables para control del dolor, como una dieta saludable, actividad física regular y gestión del estrés. Se hace un buen seguimiento y monitoreo del progreso. Monitoreo del dolor, por ejemplo, se evalúa la intensidad, frecuencia y duración del dolor por medio de registros diarios, ¿no? La escala analógica del dolor, por ejemplo, el famoso EVA,
¿ya? Que se utiliza para poder medir la intensidad de dolor que hay. La evaluación funcional para ver cómo está el rango de movimiento y lo que es la comunicación abierta entre fisioterapeuta y paciente. Estimada Vanessa, ahora sí, ¿se escucha? Hola, ahora sí se logra escuchar. Ahora sí, perfecto, muy bien. Creo que me alejé un poquito de lo que es el micrófono. Ahora sí, continuamos. Gracias. Bien, veamos algunas adaptaciones de ejercicios y programas de rehabilitación, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Esto para el éxito del tratamiento, ya este lo que es la adaptación de ejercicios. También se debe crear un plan personalizado, ya, que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada paciente. Bien, se evalúa de manera inicial al paciente, pues una evaluación fisioterapéutica, ¿ya? Evalúa el rango de movimiento, fuerza muscular, postura, coordinación, equilibrio y capacidad funcional del paciente. La historia clínica ya recopila toda la información, ¿ya? El estilo de vida, por ejemplo, condición médica del paciente, antecedentes de lesión, y pues también las pruebas complementarias, ¿no? Entre ellas la más importante, pero más costosa, pues resonancia magnética. Se debe identificar necesidades y objetivos individuales, por ejemplo, factores físicos, la limitación física del paciente, dolor, en este caso, inflamación, debilidad muscular, problemas de movimiento o rango de movimiento. Objetivos del paciente, pues metas que se trace a corto y a largo plazo, ya como reducir el dolor, mejorar la movilidad, recuperar la funcionalidad, entre otros, ¿no? Motivación del paciente, ya, compromiso del paciente con su propio tratamiento. Factores personales como la edad, estilos de vida, profesión, hobbies, entorno social y expectativas del paciente, pues se puede ir aplicando, ¿no? En este caso, principios de diseño, de igual forma incluye lo que es la individualización, progresión gradual, variedad y repetición. Bien, de acuerdo a las limitaciones del paciente, también hay otros ejercicios que se pueden realizar. La adaptación de la intensidad, modificación del rango de movimiento, situación o sustitución de ejercicios y pues ajuste de la posición, en este caso, de posiciones que son patológicas porque caen en diferente lugar, pues si no se hace nada, ¿no? Bien, también se debe integrar ayudas técnicas y tecnología adaptativa, ¿no? Las sillas de ruedas, por ejemplo, para pacientes con dificultad para caminar, andadores, ya que llegan también a ofrecer estabilidad y apoyo, bastones que dan un apoyo adicional, ¿no? Para el equilibrio y la estabilidad. Bien, hay algunas consideraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, para niños hay programas específicos adaptados para su desarrollo y maduración. Adultos mayores, ya en este caso, que también pueden tener necesidades especiales, como en este caso la fragilidad, la sarcopenia u osteoporosis. Ya personas con discapacidades, esto sobre todo se considera su discapacidad específica y sus necesidades de
apoyo para la rehabilitación. Y en el embarazo, que se necesita modificaciones en los ejercicios para evitar los riesgos para la madre y el feto. Entonces, se debe hacer evaluaciones regulares, ajustar el programa y comunicar al paciente. Bien, ya les había mencionado que es importante una comunicación y colaboración con el paciente, ¿no? Entonces, va a haber compartiendo objetivos, ¿ya? En este caso, y también escuchando al paciente. Y bien, entonces, ahí está la importancia de la comunicación y la colaboración con el paciente. Hablamos un poco de la confidencialidad y derechos del paciente, ¿no? Es la última parte, así que revisemos un poco. La confidencialidad, pues, es bastante importante en la relación terapéutica y eso asegura que la información personal del paciente se mantenga protegida. Entonces, ¿qué es confidencialidad en fisioterapia? Bien, entonces puede haber lo que es la protección de datos sobre la información personal del paciente, incluyendo diagnóstico, tratamiento y detalles médicos. Y el otro que es respeto a la privacidad, ¿no? Confidencialidad implica, ya. El marco legal y normativo, pues hay leyes de protección de datos, código de ética profesional también, y pues la normativa de salud. La información confidencial, ¿ya? Abarca datos personales, historial médico, diagnóstico, tratamiento y cualquier otra información sensible al paciente, ¿no? Por ejemplo, nombre y apellido, historial médico, tratamiento y plan de rehabilitación. Excepciones a la confidencialidad, por ejemplo, denuncia de abuso, riesgo para la salud pública, autorización judicial, es donde se puede acceder, en este caso, ya para poderlo entender bien, ¿no? Y el consentimiento informado, que tiene que tener información clara y concisa, comprender los riesgos y beneficios y derechos del paciente. Un manejo y almacenamiento adecuado, pues tendrá que haber protección física, el acceso restringido a áreas donde se almacena la información confidencial y la seguridad digital, ya que se utilicen contraseñas seguras y encriptación para poder proteger la información electrónica, ¿no? Y manejo responsable. Responsabilidades del personal, tener con alto grado de confidencialidad, manejo responsable, concientización y capacitación. ¿El paciente tiene derechos? Claro que sí. Ya, derecho a la confidencialidad de su información médica, incluyendo el control sobre su acceso y divulgación, es decir, eh, incluyendo, ya. Bueno, siempre ha sido un gusto y un placer dar la charla, pues, con referencia a estos temas, ¿no? Bueno, por lo visto no hay ninguna pregunta, pues, durante lo que es el transcurso de la clase. Y bueno, no, bien, sin, no hay ninguna duda, pues les agradezco bastante su gentil atención. Dios mediante estaremos con otras charlas, ya, y bueno, ah, siempre con las mejores vibras y brindándoles el conocimiento que se necesita, ¿no? Lo más importante y relevante. Bien, les agradezco mucho su atención. Hasta una próxima oportunidad. A ti, las gracias, estimada Vanessa, por estarnos, bueno, por estarme escuchando y por llegar hasta este punto.
Gracias, un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.